Hola profes y apasionados por el fútbol. Quiero darle la bienvenida a esta tercer clase y última de nuestro evento El futuro del fútbol formativo. Estoy muy contento de que hayan llegado hasta aquí hoy porque eso demuestra su compromiso personal para dar un salto de calidad en el fútbol formativo y convertirse en ese mentor que no solo dirige, sino que además también enseña e inspira a la próxima generación de jugadores. Para quienes me ven por primera vez, me presento. Mi nombre es Justo Martín Montero, soy director técnico de fútbol infanto-juvenil y entrenador de fútbol formativo. Llevo más de 13 años trabajando en fútbol formativo, pero mi relación con este deporte se remonta a antes del año 1994. De hecho, he dedicado el 80% de mi vida a este hermoso deporte. He acompañado a cientos de niños y padres en su camino futbolístico, trabajando en más de 20 equipos de diferentes instituciones y academias, entrenando a jugadores entre categorías que van de 4 a 18 años. También fundé el programa Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, que es la única formación en línea con certificación universitaria en español que ofrece un contenido práctico, profesional y fácil de entender, diseñado específicamente para entrenadores de fútbol infanto-juvenil. Antes de comenzar con la clase de hoy, me gustaría hacer una recapitulación de todo lo que vimos en las dos clases anteriores. En la primera clase exploramos los 3 problemas actuales que dificultan tanto a entrenadores como jugadores elevarse en su carrera en el mundo del fútbol. Vimos las diferencias entre ser un entrenador de fútbol y un director técnico de fútbol. Además, abordé una pregunta muy frecuente que es la diferencia entre un título académico y un título federativo y te expliqué cuál es el más adecuado y cuál debes obtener según tus objetivos a futuro. En nuestra segunda clase, la clase de ayer, aprendiste conceptos de etapa formativa infantil y juvenil, fundamentos del fútbol, formaciones y sistemas, táctica individual, táctica grupal y táctica colectiva. Estos conceptos son importantes si queremos dar ese salto de calidad en el fútbol formativo. Después de este rápido resumen, veremos ahora cómo vamos a avanzar para lo que tenemos programado para el día de hoy. Hoy será la última clase de este evento y lo hemos dividido en 2 partes. En la primera parte desarrollaremos el contenido académico que tengo preparado para hoy, el cual está titulado Planificación Práctica, Semana de Entrenamiento en el Fútbol Base. Es aquí donde aprenderás cómo aplicar todo lo que hemos enseñado en las clases anteriores y llevarlo a cabo en la práctica en el campo de juego en tu academia. Además, hablaremos de algunas temáticas muy relevantes, como los secretos del puesto, cómo se entrenan, la lucha entre lo creativo y lo automatizado y cómo vincular ambos, y cómo lograr ser un entrenador integral de éxito. Al finalizar la parte académica, profe, daremos paso a la segunda parte de esta sesión. En esta fase abriremos por última vez en este año inscripciones a mi formación en línea de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, que es la única formación en español que ofrece una certificación universitaria y el conocimiento preciso para ser entrenador integral de fútbol base y fútbol formativo. Recuerden que quienes hayan participado durante los 3 días y se queden hasta el final de la clase de hoy podrán optar por una beca del 50% de descuento. Esta beca del 50% está disponible solo para los primeros profesores que tomen acción en el día de hoy. Sin más preámbulos, profe, iniciemos con nuestra clase de hoy. Bueno, profe, ahora en nuestra parte académica de esta clase número 3 vamos a hablar de la planificación práctica, cómo planificamos de manera práctica una semana de entrenamiento en fútbol base. Vamos a avanzar, profe, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para saber esto, profe, primero tenemos que conocer la estructura de la planificación, ¿no? Debemos saber qué es un macrociclo, un mesociclo, un microciclo y una sesión de entrenamiento. Seguramente alguno de ustedes ya la conoce, pero bueno, no está de más saberlo, ¿no? Entonces, profe, a ver, si nos basamos en la teoría, nosotros tenemos una temporada. La temporada esa, durante esa temporada, por ejemplo, un año de planificación, a eso se lo conoce como macrociclo. Básicamente los mesociclos pueden ser, por ejemplo, trimestres de planificación,
Los microciclos serán semanas de planificación y las sesiones serán los días de entrenamiento. Tengan en cuenta que esto es aplicado al fútbol, ¿no? Entonces, como habíamos dicho recién, más o menos un macrociclo es un año. Acá podemos tener trimestres o lo podemos dividir en cuatrimestres. Hay muchas consideraciones a la hora de hacer esto. Después los microciclos normalmente en fútbol se dividen en una semana y las sesiones de entrenamiento son el día de entrenamiento. Ahora bien, profe, buenas y malas noticias que tenemos. En cuanto a las buenas y malas noticias, profe, la mala noticia es que no podemos aprender en 30 minutos de esta clase gratuita que le estoy dando un contenido tan extenso como lo que tiene que ver con la planificación perfectamente estructurada y dosificada de un entrenamiento. Ahora, la buena noticia es que lo que sí puedo darles y que normalmente no te lo dan en ningún lado es un lineamiento general que será suficiente para que trabajen mañana mismo. ¿Me explico? No, eso sin duda. Ahora bien, otros aspectos a tener en cuenta importantes. No es lo mismo, profe, una planificación en el fútbol profesional que en el fútbol amateur. 1. 2. No es lo mismo una planificación para niños que para jóvenes y para adultos. 3. Una planificación avanzada involucra condimentos desde diferentes pilares del fútbol, que son la parte futbolística, la parte física, la parte nutricional, la parte emocional y muchas variables más. Por eso le digo que no se puede aprender solo en 30 minutos y no puede ser solamente a nivel elite, no puede ser solamente estructurada o armada por un entrenador de fútbol, ya que tienen que coincidir con todo un grupo de trabajo, ¿no? La nutricionista, el psicólogo, kinesiólogo, etc. Y después una planificación se estructura en base al deporte, al tipo de deporte, al tiempo de competencia y a otros factores más. Obviamente en este taller gratuito y obviamente a lo que me dedico dentro de la rama especialmente es al fútbol y fútbol formativo. Obviamente lo que vamos a ver está apuntado al fútbol formativo amateur en base a las necesidades y al lugar donde ustedes trabajan, ¿no? Así que bueno, avancemos un poquito más, profe. Acá hay algo importante, una aclaración importante que quiero dar antes de empezar a hablar de estos puntos. Yo no soy PF, no soy preparador físico, soy director técnico y entrenador de fútbol. Soy muy respetuoso del conocimiento de cada PF y trato de no involucrarme en otras ramas que no me competen. Obviamente hay una vinculación muy íntima en la planificación de entrenamiento entre la parte física, la parte nutricional, la parte emocional, la parte futbolística, etc. Incluso todo lo que se hace en lo futbolístico tiene un condimento físico. Así que bueno, por eso lo que les quería comentar, el contenido que verán a continuación es aplicable al fútbol amateur y a nuestras realidades y se puntualiza en conceptos puramente futbolísticos para entrenadores de fútbol. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad donde nosotros estamos, esto quiero aclararlo muy bien porque es muy delicado. Mi intención, como le digo, yo soy muy respetuoso del trabajo de todos y mi intención no es pasar por arriba de un preparador físico ni decir que en un club no se necesita un preparador físico. Mi intención es hablar de la realidad. La realidad es que nosotros a veces trabajamos en un club o en una academia donde no tenemos preparador físico. La realidad es que nosotros a veces contamos con un preparador físico recién recibido que tiene el conocimiento y no la experiencia. La realidad es que a veces el preparador físico que nos da el club es un profe de educación física que está acostumbrado a trabajar en los colegios y no en clubes de fútbol. Eso se nota en el acto. Entonces, profe, para que quede muy claro, mi intención no es pasar por arriba del conocimiento de nadie, ni dar conocimiento en donde yo no soy un experto. Pero sí es dar las herramientas necesarias como para que puedan iniciar, porque seguramente con las herramientas que damos, sus jugadores van a estar mucho mejor preparados de los que algunos de ustedes los pueden preparar actualmente con el conocimiento o el trabajo que les están dando. Sirve para sumar conocimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, profe, lo primero que vamos a hablar acá en nuestra temporada lo primero que vamos a hacer es, vamos a agarrar, ¿por qué está tachado el macrociclo y el mesociclo? Es por lo siguiente. Porque en el contexto que nosotros trabajamos, por las diferentes variables que existen, que son miles, profe, miles de variables, si nosotros tenemos creído que nosotros podemos armar una planificación perfectamente estructurada de un año completo y esto se va a cumplir, ya partimos mal. Yo creo, profe, que hay que empezar de lo menos a lo más.
y ser inteligente, ser pragmático y utilizar lo que nos sirve para aplicarlo en el momento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los microciclos, que sí lo podemos manejar, que son las semanas de entrenamientos en el fútbol, o así la trabajaremos nosotros, que es como normalmente se trabaja, y las sesiones de entrenamiento, que son cada día de entrenamiento. Incluso, profe, en la mayoría de clubes o academias donde ustedes se encuentran, así sean sus propias academias, las de otro, incluso organizar los microciclos, que son las semanas de entrenamiento, ya es complejo. ¿Se entiende o no? Entonces, lo más importante por ahí son incluso las sesiones. Incluso en las sesiones de entrenamiento, cuando uno las planifica, jugadores que tenían que ir nos van y uno tiene que cambiar la planificación sobre la marcha. Entonces vamos a hablar de conceptos importantes en su generalidad para que sus jugadores puedan tener el mejor entrenamiento posible y ustedes no se rompan la cabeza estructurando cosas enormes que están preparadas, como yo les decía al principio, cursos que me tocó tomar o ser alumno, en donde me hablan de una estructura donde necesito, por ejemplo, GPS. Un GPS vale, no sé, $10.000, $12.000. Hay clubes que no tienen una pelota por jugador. Entonces hay que ser claro y realista con el contexto para ayudar bien a nuestros niños, a nuestros jugadores. Vamos a hablar de microciclos y sesiones, ¿no? Planificando microciclo de entrenamiento. Vamos a hablar primero de la semana de entrenamiento. Esto es muy sencillo, profe. En línea y en contexto general, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos todo parte de un día de competencia, profe. Acá nosotros, por ejemplo, el día domingo es nuestro día de competencia. Por dar un ejemplo, podría ser el sábado, podría ser el viernes. Pero suponiendo que nuestro día de competencia es el domingo, en ese día tendríamos un pico de carga, obviamente, carga, estresores, etcétera, del jugador. ¿Por qué? Porque está en el día de competencia. Y ahí tenemos que aclarar algo. Toda la planificación semanal van a ser de qué día sea el día en que nosotros realizamos la competencia. Y hay un punto que hay que aclarar que por ahí no se aclara. El día de competencia tenemos jugadores que juegan todo el partido completo, jugadores que juegan poco tiempo, jugadores que no juegan y jugadores que directamente no están citados dentro del plantel. Entonces, ¿cómo hacemos de manera profesional? No hay problema, tenemos un equipo enorme de trabajo. Entonces el día lunes, cuando volvemos al trabajo, o el día martes, podemos trabajar en grupos separados. ¿Cómo lo hacemos en fútbol amateur? Bueno, ahora ya lo vamos a explicar. O cómo propongo yo que se haga. Entonces, ¿qué hacemos el día lunes? El día lunes, profe, desde la parte física futbolística, sobre todo física, tienen que tener algo muy en cuenta. Algunos le llaman recuperación, otros le llaman recovery. ¿Cómo se trabaja? Es el día de recuperación. Ese día de recuperación se puede trabajar, en otros países le llaman pausas. Ese día de recuperación se puede trabajar de manera activa o pasiva. Básicamente, ¿qué es pasiva? Que el día lunes, los jugadores que tuvieron el domingo competencia, básicamente no se entrenan. Eso sería en fútbol amateur algo pasivo, ¿me explico o no? Es una recuperación pasiva, tiene el día de descanso. Obviamente hay que tener en cuenta también ver qué tipo de jugadores tenemos, qué tipo de plantel tenemos, si ese jugador se cuida o no, si ese jugador o ese joven, no tanto ese niño o ese joven, el domingo a la noche, ¿qué es lo que hace? Es muy importante, porque ustedes saben que la edad de los 15, 16 años es una edad muy compleja, sobre todo en los jugadores amateur. Entonces, ¿qué es una pausa? Resumiendo, ¿qué es una pausa pasiva? Damos ese día de descanso. ¿Qué es una pausa activa? Se realiza un trabajo con una carga muy baja, como se ve acá. Estas líneas acá son más o menos para que ustedes identifiquen la carga. Con una carga muy baja, donde se puede hacer por ahí una activación, se puede hacer si el club tiene, que normalmente no hay, todo lo que tiene que ver trabajos en bicicleta. Se puede hacer en club más amateur que no tienen bicicletas, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer un trabajo de caminata, un leve trote y caminata. Esto ya lo maneja mejor un PF, pero yo recomiendo una caminata, un trote de 20 segundos, una distensión, una elongación, de esa manera. Ahora, ¿qué trabajaríamos el día lunes con los jugadores que no jugaron el día domingo? Quizás se trabajaría una carga. ¿Yo qué les recomiendo hacer el día lunes para no perder la motivación de los jugadores que no jugaron el domingo? Yo haría con los otros jugadores unas prácticas de fútbol. ¿Por qué? Porque teniendo pocos recursos de pelotas, pocos recursos de material, poca gente que nos ayuda, etc., una práctica de fútbol genera
trabajar al jugador con todos los condimentos que necesita. Genera al jugador hacer una práctica de fútbol que seguramente desde la semana anterior, hace 3 o 4 días, como no jugaron el fin de semana, no la vienen haciendo. Genera una carga emotiva positiva en el jugador, porque al jugador le gusta jugar al fútbol, por eso es jugador de fútbol. Entonces yo recomiendo mucho hacer por ahí una práctica de fútbol bastante seria con los jugadores que no jugaron, si es que alcanza, y si no tenemos ese número de jugadores, por ahí podemos hacer un trabajo de reducido con arcos y direccionalidad, etc. Normalmente los días martes o los segundos días de entrenamientos es donde se empieza a elevar y se hacen cargas. Normalmente cada PF trabaja lo que quiere trabajar, pero para que ustedes tengan en cuenta, desde la preparación física, tanto los días martes, miércoles como jueves, se trabajan conceptos relacionados a la fuerza, a la velocidad y a la resistencia. Hay diferentes métodos, yo no me caso con ningún método, y hay diferentes PF. Yo les doy la libertad a los PF que me tocan de trabajar como ellos quieren, y a finalizar temporada analizo qué pasó, y solamente le digo yo al PF. Hay muchos entrenadores que le cambian el trabajo al PF, y eso es bueno, influir en el PF, pero siempre y cuando tengamos experiencia y cuando nosotros como entrenadores tengamos un buen conocimiento de la preparación física. Cuando no tenemos un gran conocimiento en preparación física, yo les recomiendo confiar en el PF que les toca, que ya a ojo y con el transcurso del tiempo van a ir sabiendo ustedes qué PF trabaja bien y cuál no, y cuando un PF está trabajando de más y cuando está trabajando poco, cuando las cargas que está poniendo son muchas y cuando las cargas son mínimas, y ustedes lo van acoplando. Yo siempre recomiendo que ustedes le digan al PF exactamente qué quieren hacer con su modelo de juego y sus días de entrenamiento, o sea, las sesiones, y así el PF podrá adaptar su planificación a eso. Entonces, el día martes normalmente consideren que en esta planificación que le estoy dando vemos que dice asistencia 100%, 100%, 100%, 100%. Estamos hablando de que los jugadores van todos los días, algo que en la realidad no pasa, ¿no? Pero suponiendo esto. Entonces, el día martes se hace una carga fuerte. Normalmente los días martes, luego que trabaja el PF a través de una activación, etcétera, se hace un trabajo de reducido. Los días miércoles esa carga también se eleva un poco más, dependiendo si hemos hecho el primer día una pausa activa o pasiva. El día jueves ya normalmente se hace una práctica de fútbol y se bajan un poco las cargas. El día viernes la carga se baja mucho, se van bajando a partir del miércoles, jueves se van bajando las cargas, y el día sábado por ahí se hace una activación, se hace algún trabajo de velocidad y se llega de vuelta al día de competencia con los jugadores, tanto mentalmente, físicamente y futbolísticamente en lo pleno, ¿no? Ahora, profe, pasemos a esto que le estaba hablando recién, que es básicamente lo mismo que recién, pero teniendo un paneo más general, ¿no? El día de partido obviamente se hace una activación, una entrada en calor y se juega el partido. Los días lunes, suponiendo que nos demos libres, suponiendo que entrenemos, se hace una activación, hay un componente físico y los grupos se pueden dividir en dos, normalmente, como les dije. Un grupo puede realizar trabajos plenamente desde la parte futbolística y otro realiza un componente físico, o pueden también realizar jugadores que no han tenido el mismo ritmo, por ahí un componente desde los trabajos reducidos. Esto lo maneja mucho el PF, pero es como yo les digo, acá hay que hacer que el jugador libere tensión, que se saque de la cabeza el partido, que tenga un día relajado, etc. El día martes ya hay un componente físico más grande. Me gusta trabajar muchos trabajos de reducidos y tácticos, ¿no? Por ahí el día martes complemento yo, bueno, ya se los voy a decir más adelante, pero complemento con drills de automatización. Los días miércoles también se realiza un componente físico que lo va a manejar el PF. Acá se trabaja normalmente por ahí un poco el tema de la fuerza y aquí el tema de la potencia, pero eso, como yo le digo, es un campo que no me compete. Siempre en todos los inicios hay una activación y termino trabajando con un trabajo reducido. Los días jueves hay una activación, tenemos la práctica plenamente de fútbol. Los días viernes también una activación, hay un componente físico, algún trabajito que hace el profe, seguramente por ahí hacen trabajos de tren superior o hace un trabajo relacionado a la potencia y la velocidad, ¿no? Trabajamos ya pelota parada y terminamos con algún juego lúdico para que el jugador se distienda. Los días sábados hacemos una activación, siempre se trabaja algo de velocidad para estimular para el día siguiente y se termina con un trabajo lúdico para distender el grupo, ¿no? Bueno, básicamente eso es, profe, cómo se trabaja normalmente en fútbol amateur cuando
cuando nos vienen a entrenar todos los días de la semana, lo cual no es una realidad, menos en fútbol base y menos en academias amateur. Entonces ahora vamos a hacer una suposición de lo que pasa, profe, en una realidad más aproximada a la que vivimos nosotros. Normalmente jugamos o sábado o domingo, porque no todos los clubes juegan el mismo día. Como jugamos sábado o domingo, normalmente los días sábados no se entrena. Se juega y el domingo ya es el día libre, o al revés. El sábado quedamos libres, no creo que entrenemos, y se juega el domingo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que jugamos el día sábado, quiere decir que el domingo ya tenemos el día libre, que vendría a ser nuestra pausa pasiva. Y ya el lunes volveríamos a la práctica. Entonces ustedes me dirán, bueno, profe, el lunes damos una carga alta. Sí, pero normalmente por ahí no se puede dar carga alta ese día porque tenemos un 20% de asistencia. Entonces normalmente el día martes, que ya se puede dar una carga más alta, ya tenemos una mayor asistencia del 50% o más. Luego el día miércoles ya tenemos un 85% de asistencia del plantel en el fútbol amateur. El día jueves normalmente, como están acostumbrados a hacer fútbol, van todos. Ahí tenemos 40, 45 jugadores. Estoy seguro que esto les pasará. Coméntenmelo ahí si esto les pasa, porque eso ocurre. Y ya el día viernes a veces no se entrena si se juega el sábado, o a veces tenemos un 50% de asistencia. Entonces, profe, ustedes me dirán, bueno, ¿qué trabajo yo? ¿Cómo trabajo yo, profe? ¿Quieren que les sea sincero? Que lo aprendí con los años. Divido el trabajo en dos características muy generalizadas. Una, la grupal, relacionada al torneo que estamos compitiendo, y otra, la relacionada a la preparación individual del jugador. El jugador que me viene todos los días, profe, necesita aprender algo de lo individual, que obviamente ayuda a lo colectivo, pero que, porque se presupone o se entiende que el jugador que te asiste todos los días en fútbol amateur tiene mucha más convicción de llegar al profesionalismo que un jugador que no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Normalmente, por ejemplo, que juego un domingo, hago una pausa activa el día lunes, y por ahí trabajo un poco de análisis de video, le muestro análisis de videos individual, obviamente porque filmo el partido, les muestro qué es lo que hicieron bien, qué es lo que no, les doy recomendaciones, y trabajamos por ahí un poco de trabajos de pase y recepción, drills de movilidad, rutas de pases, etcétera, ¿no? Si se juega el sábado, el domingo descansamos y el lunes ya le hago un trabajo fuerte desde lo físico, pero le pido al profe que tenga muchos condimentos relacionados a la parte individual. Conducción de pelota, pase y recepción, lo hago sectorizado en cancha y de manera muy posicional para que ellos aprendan cosas relacionadas a su posición. El día martes, ¿qué hago, profe? El día martes normalmente ya vienen un 50% de jugadores, entonces trabajo mucho lo que tiene que ver la parte de resistencia. ¿Cómo lo hago? Lo hago luego del trabajo que hace el profe, que es un trabajo físico para ese 50% que vino, para potenciarlos individualmente. Hago un trabajo normalmente analítico de drills de automatización, básicamente salidas del arco sin oposición, con movimientos automatizados para llegar a un desborde, un centro y terminar la jugada en un gol. ¿Por qué lo hago? Porque tiene un condimento desde lo aeróbico muy bueno. Entonces, ¿qué hago? A todo lo que no me pueden ir a entrenar los días martes, les mando un video a través de mi IPF diciéndole que realicen un trabajo de resistencia aeróbica. Entonces complemento lo que los jugadores que van a entrenan lo grupal y lo personal con los jugadores que no van a entrenar. Ya el día miércoles lo dejo al PF que dé una carga un poco más alta, porque los tenemos a todos, y trabajo un poco de fútbol, pero con una carga más tranquila, un fútbol más analítico, más posicional, etcétera, ¿no? Ya el día jueves, profe, trabajo plenamente fútbol, ¿no? Y también trabajo pelota parada, ya lo voy a mostrar. Y el día viernes, a veces no se entrena cuando se juega el sábado, y cuando se entrena, por ahí hacemos lo que siempre dije, una activación, un poquito de velocidad, y ya estamos trabajando algún juego lúdico o competencia para aumentar la motivación de los jugadores para llegar bien al partido, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que estábamos viendo recién, profe. ¿Qué problema tenemos cuando se juega el domingo o sábado? Nosotros el día lunes simplemente no lo tenemos que tener en cuenta porque no se entrena. Día martes, miércoles y jueves son los más importantes. Entonces, fíjense, tenemos activación, componente físico, reducido táctico. Son opciones, ¿no? Cada uno los puede estructurar como se adapte a su modelo de juego o a lo que quiere trabajar en su equipo.
El día miércoles tenemos activación, un componente físico quizás un poco más pequeño y un componente de lo reducido, lo táctico más grande. Y ya el día jueves, algo que si yo hago es importante, es como vienen todos, mezclo la práctica de fútbol con la pelota parada o los trabajos de inicio de juego. ¿Para qué? Para que todos sepan qué tenemos que hacer grupalmente el fin de semana. El fin de semana hay una activación y ya hay una competencia, ¿no? Vamos a seguir adelante, profe. Planificando la sesión de entrenamiento. Bueno, cuando hablamos de sesión de entrenamiento estamos hablando de un día de entrenamiento, recién veíamos las semanas de entrenamiento. Esto, profe, es muy básico, porque como le digo es muy complejo, no se puede enseñar en 30, 40 minutos en una hora de una clase, pero les aseguro que les va a servir. Básicamente, profe, una sesión de entrenamiento, hay entrenadores que les gustan sesiones más largas, y hay otros que les gustan sesiones más cortas de entrenamiento. A mí normalmente me gustan las sesiones cortas e intensas de entrenamiento porque creo que están relacionadas con el deporte, que es un deporte intenso, ¿no? Que continuamente tenemos que estar concentrados, entonces las sesiones muy largas de entrenamiento no me gustan. Para mí es ideal una sesión de principio a fin de unos 90 minutos, quizá un poquito más, con un máximo de 120 minutos ya cuando estamos hablando en fútbol casi profesional, ¿no? Siempre en una sesión de entrenamiento tenemos, profe, esto como les digo es muy básico, pero les va a servir. Siempre en una sesión de entrenamiento tenemos 3 grandes rasgos, para mí. Todo lo que tiene que ver con la activación o calentamiento, pueden ser de 15 a 20 minutos, una activación física, eso lo maneja el PF. En esta activación tengamos en cuenta que no solo entra la activación, sino entra nosotros como entrenadores, juntar al grupo, saludarlos. Yo tengo la costumbre de saludarlos uno por uno. Consultarles cómo están de las lesiones, etcétera, hacer 2 o 3 preguntas, algo muy cortito de 3-4 minutos y ya dejarlos con el PF. Nunca empiecen a trabajar sin antes juntar el grupo y saludarlos, ¿no? Entonces, normalmente mientras el profe va preparando por ahí se hace lo que se llama acá en Argentina, que es un loco, que es básicamente ese circuito donde los jugadores se ponen en ronda y van 2 o 3 jugadores al medio, que es como para que el jugador se distienda, ¿no? Luego, profe, pasamos que luego que hace la activación nuestro PF, si no tenemos PF, ¿qué recomiendo yo? Si no tienen PF y están en un club muy amateur, trabajen las activaciones con pelotas, profe. Hagan rutas de pases, dinámicas de pases, trabajo de pase y recepción, conducción, etcétera, dependiendo de la edad. Esto ya es para ver en un curso más avanzado, porque bueno, el tiempo no nos da. Luego tenemos toda la parte de entrenamiento, que puede ser físico, técnico, táctico, puede tener diferentes variantes según la planificación. El entrenamiento ese puede durar entre 70, 80, 90, 100 minutos. Se trabaja según los requerimientos del PDF y según los fundamentos de la programación que tengamos. Básicamente, en este grueso tenemos para ver qué condimento desde lo físico le vamos a dar, qué condimento de lo futbolístico y a qué le vamos a dar prioridad ese día y si va a trabajar más el PF o vamos a trabajar más nosotros, ¿no? Y luego, para mí hay un periodo que siempre tiene que estar, que tiene que ver con la vuelta a la calma, que puede variar entre 5 a 15 minutos. Y si bien acá yo pongo trabajo físico de elongación, ¿no? Que es algo de, como les digo, no me caso con ningún método, tiene que ver más con el tema de elongar, etcétera, y estiramientos, tiene que ver más con darle un proceso al jugador antes de que se vaya a sentar al vestuario, se vaya a cambiar, o que se suba al auto, o que el niño se vaya con sus padres, darle un proceso de bajar esa intensidad de trabajo. ¿Por qué lo hago yo a esto? Porque mis entrenamientos aquí son muy intensos. Hay entrenadores que esto no lo hacen porque obviamente los entrenamientos ya terminan con un nivel bajo. Yo no suelo hacer esto porque es un mal hábito para el jugador. Entonces este proceso puede ser cuando estamos terminando esto, mostrar algún ejemplo de algo, hacer alguna corrección del trabajo que hicimos, preguntarles cómo se sienten, por ahí se puede hacer algún chiste desde por supuesto la situación grupal que se vivió en la semana, se puede hablar de algún tema que los jugadores querían hablar, se puede preguntarle algo sobre el partido, sobre el entrenamiento, si tienen alguna molestia, algo. Esta es una manera. Ustedes van a ver que mientras ustedes están charlando con un jugador, le acercan el agua a los otros jugadores, se van a dar cuenta que 2 o 3 jugadores ya se quedan
haciendo técnica aérea con pelota mientras juegan, o ejercicios de cabeza. Algún que otro jugador se acerca al arco a rematar, que les encanta, lo cual hay que ver qué día hay que permitírselo y qué día no. Y con esto vamos de a poco y ya podemos hacer también una vuelta a la calma con un trabajo de respiración en colchonetas, o bueno, el PF lo puede manejar según sus convicciones, sus conocimientos, su capacitación, ¿no? Preguntas frecuentes, profe. Acá vamos a la parte de preguntas frecuentes, muy importante. Preguntas frecuentes de alumnos y colegas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. La primera pregunta que me hacen es sobre los secretos del puesto. Profe, hay algo muy importante aquí. Se confunde mucho la táctica individual con el secreto del puesto. Es más, las realidades del secreto del puesto no se hablan ni se tocan, como si fueran algo que no se debería entrenar, no se debería trabajar. Y es un error muy grave. No hay que confundir la táctica individual con los secretos del puesto. ¿Qué son los secretos del puesto, profe? Los secretos del puesto lo puede enseñar cualquier persona que haya jugado al fútbol, hasta incluso de manera amateur. Los secretos del puesto son, por ejemplo, cada posición. Es más, les voy a decir una cosa. Esto yo no lo tenía en cuenta. Y hace años me lo enseñó un director técnico que trabajó en primera división del fútbol argentino y que tiene mucha más trayectoria que yo, e incluso mucha más trayectoria también como jugador, porque jugó en primera división en equipos de Argentina. Y él me dijo: Martín, es muy importante el tema de los secretos del puesto. Entonces yo le pregunté: ¿a qué te referís? Y él me dijo que un jugador, cuando es niño, cuando es joven, puede saber de táctica individual, puede saber de táctica colectiva, puede saber todo. Pero a la hora de que un partido, profe, tiene diferentes periodos, y hay un periodo en el partido en donde se produce lo que Bielsa llama la táctica en desorganización, que es básicamente donde el jugador, ya sea por intentar defender o por intentar atacar o por cansancio o por desconcentración, empieza a quedar se empiezan a generar situaciones que se producen más por virtud del rival o por virtud nuestra, por la falla del rival o por la falla nuestra. O sea, se empieza a llegar al arco, se producen situaciones de goles por pelotas paradas, por desconcentración, que en el fútbol amateur las hay, en el fútbol profesional es más difícil, pero las hay también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los secretos del puesto son básicamente esas tres cosas, 4 cosas que el jugador debe saber sí o sí que debe cumplir en el rol de su posición. Y si bien está íntimamente relacionado con la táctica individual, no tiene que ver con la táctica individual. Por ejemplo, un jugador que juega de lateral, ¿qué tiene que saber? Cuándo cerrar un intervalo, cuándo cerrar detrás de un central, por ejemplo, qué es un desdoble, cuándo jugar alto y cuándo temporizar, lo mismo un defensor central, tiene que saber cómo realizar un anticipo, cuándo realizarlo, cuándo jugar al offside, cuándo no. Son cosas que nacen en el momento. ¿Cómo las aprende un jugador? Jugando. ¿Y quién se las puede enseñar? ¿Quién se las puede enseñar? Cualquier persona que haya jugado al fútbol, por supuesto. Si jugó profesionalmente o tiene una amplia trayectoria, disculpen, tiene una amplia trayectoria, mucho mejor. ¿Se entiende, profe? Entonces, disculpen un segundo. Entonces eso es muy importante, profesor. Muy importante conocerlo. Les doy un ejemplo más claro de esto. No me puedo poner a mostrarle todos los secretos del puesto en esta clase, pero básicamente esos son los secretos del puesto. ¿Cuáles son esos 3 puntos importantes que tengo que conocer si juego de central? ¿Cuáles son esos 3 puntos importantes para conocer si juego de lateral, si juego de 5, si juego de volante, si juego de extremo, si juego de delantero, si juego de centro delantero, si juego de wing, de punta? Le doy un ejemplo, profe, y se van a dar cuenta enseguida. Ustedes pueden creer que ningún entrenador le enseñe a los centros delanteros que cuando el equipo rival tiene la pelota tienen que pararse en zona de offside. Y ustedes me dirán: profe, no, ¿por qué? Sí, el delantero tiene que pararse 1,5 metros detrás del último defensor central cuando la pelota la tiene el rival. ¿Saben por qué? Porque eso obliga al defensor central a tener que estar mirando para atrás. Tiene que estar mirando el partido, tiene que estar mirando hacia adelante el defensor central, mirando el partido, y tiene que estar mirando hacia atrás. En el momento que nuestro equipo recepciona la pelota,
que toma la posesión de la pelota, el delantero tiene que salir de la posición del offside para empezar a tirar diagonales o aproximarse a la jugada. Ustedes no saben enseñar ese secreto del puesto básico, lo importante que es para un delantero. Miren cualquiera de sus delanteros, miren el fútbol amateur, miren el fútbol formativo y se darán cuenta que sus delanteros, mientras la pelota la tiene el rival, miran el partido como si fueran espectadores, algo que a mí me saca de quicio, ¿no? Y fíjense que se paran 2 o 3 metros adelante del defensor central. Entonces el defensor central es facilísimo jugar de esa manera. Mientras mira el partido, está mirando el jugador donde lo tiene. Cuando la pelota viene, lo choca, lo anticipa, temporiza y tiene que ir a un duelo el delantero. Ahora, ¿qué pasa si el defensor central tiene el delantero en la espalda? Y tiene que estar mirando al delantero y mirando la jugada. A la primera distracción que tuvo, que el jugador picó, tiró una diagonal bien o salió de la posición del offside y corrió, y bueno, es jugada de gol. Esos son los secretos del puesto y no hay que confundirlos con la táctica individual del jugador. Después vamos a hablar, profe, de otra pregunta mucho en esto en lo que yo me especializo, la diferencia entre lo creativo versus la automatización. ¿A qué me refiero? Hay entrenadores que hablan de que el fútbol es inspiración pura y que hay que dejarlo al jugador con una toma de decisión al 100% y que el jugador haga lo que crea y listo. Y hay otra camada de entrenadores que creen que al jugador hay que volverlo un automata, o sea, automatizarlo todo. Yo que creo, profes, que el trabajo grupal tiene que ser automatizado y que el trabajo individual, cuando uno recibe la pelota, tiene que ser creativo. Eso es lo que yo creo. Profe, sin duda el fútbol se gana por duelos. Por mano a mano, se gana por la individualidad. Sin duda lo divertido del fútbol, sin duda la expectativa de la gente, del público y lo vistoso del fútbol es cuando, por ejemplo, por dar un nombre cualquiera, cuando Messi agarra una pelota y gambetea a 2 jugadores y patea al arco. Eso te hace ganar un partido. Ahora bien, un entrenador que no tiene nada de conocimiento, que no se prepara, dice, no, hay que darle la pelota, pongamos los mejores jugadores la mitad para arriba, que ellos resuelvan. Sí. Ellos van a resolver, siempre y cuando los jugadores que se enfrenten estén en igualdad las condiciones o sean peores, porque el día que esos jugadores buenos se enfrenten a defensores que estén mejor preparados físicamente, mentalmente, o que sean mejores defensores incluso, no van a ganar un duelo y nosotros no vamos a ganar un partido, no vamos a poder patear al arco una sola vez. Entonces, ahí es donde nace la automatización táctica de la cual yo soy apasionado. Se confunden, profe, algunos conceptos por falta de cultura. Hay profes que dicen, no, hay que dejarlo a los jugadores la toma de decisión totalmente. No, hay jugadores que no nacieron para toma de decisión y hay jugadores que sí. Obviamente la toma de decisión cuando son niños hay que dejarlo y hay que trabajarla, pero hay jugadores que tienen otros talentos y necesitan que uno grupalmente le indique cuáles son las 3 o 4 alternativas que tiene dentro de un modelo de juego. Hay que tener un desorden dentro de un orden en un equipo, para mí, profes. Entonces yo hasta 3/4 de cancha normalmente trabajo automatizaciones grupales. Cada jugador sabe lo que tiene que hacer y tiene 3 o 4 opciones para resolver. De 3/4 de cancha para adelante, en la zona número 3, le llamemos así, en la zona 3, la zona del rival, cuando lo atacamos, ahí sí, si bien trabajamos opciones o automatizaciones, el jugador puede decidir, no me importa en qué posición juegue. Si llega atacando un defensor central mío y puede atacar, ir a un duelo, alguien ocupará, alguien ocupará su posición, básicamente haremos una permuta de marca nada más, ¿no? Entonces, a mí si me preguntan si lo creativo es bueno, sí. Lo creativo es lo que le da ese clic mágico para mí al fútbol y eso no se puede trabajar, no se puede enseñar y no se puede contrarrestar. Y la automatización es lo que se debe empezar a hacer, porque si nosotros seguimos pensando que el fútbol es hace como 40 años, en donde solo con lo creativo podemos resolver, olvídense, porque lo que pasa es que hace 40 años cada jugador trabajaba en su zona posicional. Es más, no hace 40. Remóntense solamente hace 15 años, vean un partido de fútbol y se van a dar cuenta que el delantero, vean un partido de Europa, por ejemplo, y se van a dar cuenta que el centro delantero del otro equipo, mientras el equipo atacaba, el centro delantero nuestro estaba parado allá cerca del área, siempre y cuando no esté en offside. Y ahora se van a dar cuenta que cuando ustedes ven fútbol europeo, el centro delantero básicamente baja a defender y hace un esfuerzo físico en algunos momentos, se transforma en prácticamente un mediocampista central. ¿Se entiende lo que digo o no?
Entonces, más allá de si eso está bien o está mal, los espacios son menos. Se reducen los espacios porque los jugadores son más cantidad defendiendo. Para generar esos espacios nosotros necesitamos de la táctica grupal y de la automatización grupal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos generar espacios, logramos que cuando nuestros jugadores en la parte ofensiva reciban la pelota, tengan más espacios para resolver el duelo. ¿Y cómo resuelven esos duelos? A través de la parte física, a través de la ejercitación y a través de sus talentos creados desde niños, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos, profe, cómo yo trabajo. Este es un campo tremendo, la táctica es algo apasionante, que es a lo que yo me dedico. Las automatizaciones tácticas es a lo que yo me dedico, a los que les interesen, me avisan. Tengo capacitaciones relacionadas solamente a los inicios de juego, lo tengo filmado, puedo mostrarles, profes, cómo me produce situaciones de gol el simplemente trabajar bien los inicios de juego, que son córner, saques laterales, saque de arco, etc., ¿no? Por último, cómo ser un entrenador de éxito, que es los que nos compete en esta clase o en este taller. Miren, profe, para mí, para ser un entrenador de éxito hay que tener 3 cosas y una al medio, una agregada. Esta es la pasión por el fútbol, que si están conectados en esta clase, profe, las tienen todo. Y las otras 3, profe, son lo siguiente. 1, capacítense y no dejen de capacitarse. No crean que por hacer un solo curso. Por eso armé yo la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Y por eso estoy de acuerdo con que se capaciten con todos los cursos y los diferentes profesionales que puedan y en todas las áreas que puedan. El jugador te gana respeto cuando sos un entrenador capacitado, eso sin duda, pero capacitado de verdad. Segundo, tengan su lineamiento moral en cuanto al manejo grupal y vayan por ese lado. Vayan por ese lado. Y tercero, prioricen el proceso, profe. Prioricen el proceso porque el resultado no lo pueden manejar. El resultado de un partido no lo pueden manejar. Lo que sí pueden manejar es la probabilidad de cuántas veces ustedes pueden llegar al arco rival para hacer gol. Ahora, obviamente, a mí me gusta atacar con pelota y otros entrenadores que les gusta defender y darle la pelota al rival. Cada persona tendrá su porqué y su forma de ver el juego. A mí que me gusta atacar con pelota, yo lo que sé que puedo manejar a través del entrenamiento, profe, es cuántas veces llego al arco rival. Luego nadie quiere errarse un gol, pero esas cosas pasan y a veces uno llega 40 veces, te llegan 2 veces y perdés un partido. Pero esas 3 cosas, profe. Respeto hacia la palabra y hacia el jugador, la parte humana, la parte moral, respeto al proceso y capacítense. Miren, profe, les quiero mostrar algo para que vean que esto es verdad. Fíjense esto. Esto que ven acá, básicamente, respeto por el conocimiento. Básicamente, esto es un jugador, categoría sub-15. Me cansé de explicar el tema de cómo filtrar pases. Me cansé de hacer ejercicios. A los jugadores les aburre hacer ejercicios analíticos, o sea, si la oposición no los hace, les aburren. Pero fíjense que no todos los jugadores dejan pasar por alto lo que uno le dice. Este año, esto fue, miren en qué época, me escribió un jugador que juega de lateral diciéndome que había visto una jugada de River Plate, de primera división, donde es lo que estábamos trabajando nosotros en entrenamiento. Me pone, profe, ese es el pivote que practicamos, ¿no, profe? Salteando las líneas. Básicamente, ¿qué les explicaba yo? Que algunos centrales cometen el error de le dan un pase al interno del mismo lado. Eso es un pecado. Cuando uno filtra un pase, el pase tiene que ser filtrado al delantero para que la pelota vuelva sobre el mediocampista. Eso se llama tercer hombre. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando uno le da un pase al delantero y el delantero rebota sobre el mediocampista nuestro agarra la pelota de frente y va hacia un duelo con pelota de frente. El dar a un mediocampista una pelota de espalda en una misma línea vertical lo obliga a que tenga que hacer un control orientado de casi 180 grados, lo cual es difícil incluso hasta para Messi en las mejores canchas del mundo. ¿Se entiende, no? Entonces estábamos hablando de ese concepto de saltear líneas y jugar un tercer hombre para que el mediocampista recepcione. Y él lo vio en River y yo le puse, sí, papá, exactamente. Fíjate que el central, el defensor central, juega directamente con el delantero, el cual deja la pelota en el lugar para que el interno tire un pase entre líneas al lateral que pasa por afuera. Él estaba viendo su trabajo de lateral. Esto para que vean que cuando uno al jugador les explica los porqués de las cosas, el jugador, no todos,
Pero con que un jugador se ponga a investigar el por qué, este chico ya saben lo que aprendió, solamente con eso. Bueno. Ahora, profe, esto que están viendo acá pasó el sábado pasado. Esto es de otro jugador que juega en primera división de un club que estoy trabajando, pero yo lo necesitaba para reserva. Y como también manejo la infraestructura del modelo de juego de reserva, le pedí que me juegue en reserva. Y fíjense que él, aunque no estaba muy contento, me dijo que con tal de que podamos clasificar en las dos divisiones, jugaba, y me dijo que tenga suerte para el partido de hoy, que vaya bien porque no lo había citado. Abrazos, gracias. Este chico fue y jugó en reserva, y hizo un gran partido. Y a la semana siguiente yo lo puse de titular, y este chico convirtió 2 goles. Y el día sábado, luego del partido, me escribe: profe, soy David. Profe, muchas gracias por la oportunidad de hoy, en serio. Y yo le contesto que no me agradezca, que él se lo ganó solo. Vamos tranquilo, viene lo más complicado, lo más lindo, hay que trabajar, Dios nos va a ayudar. Este es el respeto por cumplir una palabra. Vos ayudame al grupo, sé una persona profesional en lo colectivo, ayudá porque tenés edad para jugar en reserva y te necesitábamos en reserva, el club te necesitaba, y vas a tener tu chance. Uno cumple la palabra y todas las personas salen beneficiadas. Por último, profe, el respeto por los procesos. Esto es un mensaje que me mandó un arquero de una categoría que terminó hoy, y fíjense, sin duda él pone: profe, le quería agradecer por el año que nos dio personalmente, me ayudó mucho a madurar como futbolista. Además de lo táctico, me ayudó muchísimo a entender mis emociones. Este es un chico que juega de arquero, que es muy buen arquero, pero emocionalmente cuando le convierten se caía. Y yo le explicaba que él no podía cambiar su emoción porque le conviertan un gol, porque a todos los arqueros le convierten goles. Bueno, en fin. Fíjense que le dice que me hubiera gustado terminar con un título, pero bueno, no se nos dio. Fíjense que me agradece a pesar de que no nos tocó salir campeones. Este es el respeto por los procesos, que yo se los menciono siempre. Yo les doy la tranquilidad al jugador de que lo primero que nosotros como profesionales tenemos que hacer las cosas como se tienen que hacer. Y después veremos si Dios, la vida, se nos da la oportunidad de llegar a ese ansiado título que a todos nos gusta, competimos para ganar, ¿no? Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Carlos Peralta. Vivo en Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente dirijo categorías juveniles. Tengo un máster en fútbol formativo y tengo un diplomado en dirección técnica. Soy preparador físico. El curso del profesor Justo Martín Montero es un curso muy completo para todos aquellos que quieran estudiar la metodología del fútbol formativo. Este curso del profesor Justo Martín Montero es un curso muy completo en el cual hemos tenido diálogos con el profesor sobre el curso. Hemos llegado a la conclusión de que este curso es un curso muy completo. No van a encontrar un curso como este en ningún otro lugar. En este curso ustedes van a aprender a ser entrenadores de fútbol formativo, 100% garantizado. Uno que ha estudiado lo que es el fútbol sabe que este curso vale la pena, se lo recomiendo. No van a perder su dinero, es un curso muy completo donde ustedes van a aprender muchas cosas de las que ustedes no sabían. Van a aprender lo que son los 4 pilares del fútbol, van a aprender lo que es de defensa-ataque, de ataque a defensa, el sistema de juego. Es un curso muy completo. Gracias a todos por su espacio. Bueno, profe, cuéntenme qué les pareció esta clase. A partir de este momento tenemos 2 caminos, profe. Seguir por la vía tradicional, donde los resultados deportivos priman sobre nuestros principios, o tomar un enfoque diferente y convertirnos en entrenadores integrales. Si elegimos el primero, es probable que terminemos priorizando el éxito inmediato en lugar de formar jugadores y personas de valores, lo que sin duda afecta nuestra reputación como entrenadores y también nuestra felicidad a largo plazo. A pesar de los esfuerzos por mantener nuestros valores, en el camino actual del fútbol, profe, no podemos aplicar nuestros principios, ya que por las presiones de los resultados y por la falta de apoyo adecuado dirigencial nos alejarán prácticamente del camino como entrenadores y educadores de verdad. Es por ello que el llamado que hago es a valorar nuestra situación actual, a capacitarse profesionalmente y a empezar a cambiar ese paradigma del fútbol, centrándonos en formar no solo buenos jugadores y personas con valores, sino realmente profesionales del fútbol.
La invitación es a convertirnos en entrenadores integrales y educadores de élite, que dejen una huella positiva basándose en principios y fundamentos sólidos y en la formación integral de jóvenes futbolistas que aspiran realmente a cumplir sus sueños. Es por esto, profe, que hoy los invito a unirse a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, que no es solo un simple curso online, sino un programa educativo profesional e integral diseñado para transformar tu carrera, con un enfoque práctico y real, donde encontrarás herramientas efectivas y ejercicios aplicables que podrás poner en acción desde el primer día. La Escuela de Entrenadores de Fútbol no solo te proporciona los conocimientos teóricos prácticos aplicables a tu contexto, sino que te conecta con una comunidad de entrenadores y mentores que te ayudarán paso a paso. Es una inversión a tu futuro como profesional, donde cada módulo está diseñado perfectamente para potenciar tu crecimiento y ayudarte a alcanzar tu meta en el mundo del fútbol. Podría asegurarles que es la única y más completa formación online integral en español para entrenadores de fútbol formativo con certificación universitaria. Y a continuación, déjame detallarte, profe, todo lo que encontrarás hoy al inscribirte en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Módulo 1. Entrenador de Fútbol Formativo. Este es un curso donde aprenderás todos los principios teóricos y básicos para ser un entrenador integral en las etapas de fútbol infanto-juvenil. Conocerás esos principios que te enseñan las escuelas de entrenadores y de técnicos, pero actualizados, resumidos y con explicaciones sencillas, adaptadas a la realidad y al contexto en el cual trabajas. En esta sección encontrarás contenido paso a paso de cómo empezar en nuestra escuela, cómo unirte a nuestras comunidades y a nuestros grupos de apoyos privados, videos explicativos de qué debes saber si te estás iniciando como entrenador y un curso completo de todo lo que debes trabajar en el fútbol base y fútbol infantil. Módulo 2. Gestión y proyección del entrenador. En este módulo aprenderás lo que nadie te enseña en las escuelas de entrenadores de fútbol. Aprenderás cómo gestionarte como entrenador, las posibilidades laborales que existen, las situaciones extrafutbolísticas que deberás manejar y cómo debes proyectarte y las cosas que debes tener en cuenta para avanzar en tu carrera como entrenador formativo. Algunos ejemplos de lo que se dictan en esta clase son talleres de gestionar un grupo, cómo gestionar a grupos de jugadores, tipos de consejos para gestionar a padres y tutores, talleres de liderazgo, entrevistas con otros directores técnicos y entrenadores para que puedas conocer los métodos que utilizan y sus secretos para nutrirte de una mente colectiva y crecer mucho más y gestionarte bien como entrenador. Módulo 3. Entrenamientos y juegos lúdicos para infante de 3 a 5 años. Aprenderás, profe, cómo adecuar actividades lúdicas y divertidas para estas etapas, con la finalidad de que los niños adquieran conocimientos para mejorar sus cualidades coordinativas y también en el área de la educación física, para que lleguen preparados a la siguiente, que es su primera etapa en el fútbol. Este es un excelente módulo para quienes desean trabajar con infantes, ya que hay muy pocos centros y academias que trabajan en estas edades, y es excelente como modelo de negocio por su gran demanda. Algunos ejemplos de los que veremos en estas clases son actividades lúdicas, actividades coordinativas, actividades lúdicas relacionadas con el fútbol, juegos y didácticas, trabajos con pelotas para niños pequeños, bibliografía de regalo y juegos, así como actividades recreativas de todo tipo. Módulo 4. Máster de especialización en entrenamiento infantil de categorías de 6 a 12 años. Aprenderás todo lo necesario para trabajar, profe, con estas edades. Te enseñaré todo lo que necesitas para entrenar niños de 6 a 8 años, de 8 a 10 años y de 10 a 12 años. Verás temas como introducción al entrenamiento infantil y el entrenamiento base, entrenamiento de la técnica, el pase y la recepción, entrenamiento de la conducción, entrenamiento del remate o el tiro al arco, entrenamiento del regate y la gambeta, cómo organizar un día de entrenamiento paso a paso, cómo organizar una semana de entrenamiento o de trabajo en el club o en tu academia. Módulo 5. Máster en entrenamiento juvenil de 13 a 18 años. Aprenderás todo lo necesario para trabajar con estas edades, desde la parte de fundamentos del fútbol, la parte táctica,
cómo manejar los grupos en estas etapas formativas y mucho más. Aprenderás cosas como introducción al entrenamiento juvenil, entrenando la técnica, el pase y la recepción, la conducción, el remate y el disparo al arco en estas edades, cómo se entrena remate y gambeta, cómo organizar un día de entrenamiento, cómo organizar una semana de entrenamiento en estas edades y mucho más. En este módulo, y aquí involucraremos más a fondo conceptos como la táctica individual, la táctica colectiva y los modelos de juego. Módulo 6. Máster en preparación física infanto-juvenil. El entrenamiento físico, profe, es un pilar importantísimo en el entrenamiento del fútbol. Y no todos los clubes y no en todas las realidades se dispone de un PF capacitado al 100% y con la experiencia que necesitamos. Es por ello que hemos creado este módulo y este máster, donde aprenderás paso a paso los principales pilares de la preparación física en el fútbol y cómo puedes trabajarlos, planificarlos y dosificarlos en entrenamiento juvenil e infantil en tu academia amateur. En este proceso te guiarán diferentes preparadores físicos con amplia trayectoria en el área. Se enseñarán temas como talleres prácticos relacionados a la planificación semanal, las diferentes etapas evolutivas en el niño y en el adolescente, la fuerza en el fútbol, la resistencia en el fútbol y la velocidad en el fútbol y cómo trabajarlas, cómo trabajar la preparación física con los recursos que dispones en tu club y en tu academia. Módulo 7. Máster de nutrición en el fútbol formativo. Tendrán a su disposición, profe, el conocimiento de una súper experta en nutrición en el fútbol formativo y profesional, llamada Maki Arnaudo. Maki Arnaudo es una profesional de renombre que ha trabajado con diversos deportistas elite y niños que se han preparado para formarse en jugadores profesionales. Para mencionar algunos de los ejemplos, Maki actualmente es la nutricionista personal de, por ejemplo, Rodrigo Garro, es jugador de Talleres de Córdoba y actual jugador profesional en el Corinthians de Brasil. En el máster de nutrición formativo se enseñarán diferentes cosas. Por ejemplo, Maki te enseñará a aprender los principios básicos de la nutrición. Aprenderás cómo trabajar una alimentación en clubes y en niños con bajos recursos. Aprenderás cómo planificar una alimentación pre y post entrenamiento, también cómo planificar una alimentación pre y post partido, cómo trabajar con suplementos en estas edades, cómo trabajar una alimentación previa a partidos y a competencias. Y además aprenderás cómo organizar una nutrición ideal en viajes y torneos, así como en competencias. Profes, ¿no le dije que esta era la formación integral más completa en el fútbol formativo en toda habla hispana? Pues aún no terminamos. En el módulo 8 encontrarás una cápsula de psicología aplicada al fútbol. En esta sección podrás aprender de talleres, seminarios, dispositivas interactivas, ebooks y guías que fueron creadas por profesionales en el área, una variedad de herramientas de psicología práctica para los niños y jóvenes, para tus jugadores. Este es un excelente módulo tanto para entrenadores como para padres, para disponer de herramientas y conocimientos para saber cómo acompañar a los jugadores y a sus hijos en esta etapa de su carrera en el fútbol profesional. Módulo 9. Máster en coaching estratégico. El coaching estratégico es básicamente una técnica que ayuda a personas y a equipos de trabajo a mejorar su rendimiento y alcanzar sus metas. En el módulo anterior trabajamos con herramientas de psicologías, pero aplicadas a tus jugadores. En este módulo, y de la mano de una profesional en la materia, aprenderás cómo aplicar el coaching estratégico para beneficiarte a ti mismo, a tu equipo de trabajo y para que puedas sumar puntos como entrenador y como un líder en tu grupo. Y para cerrar, profes, obtendrán en el módulo 10 un mega pack enorme de más de 1000 ejercicios prácticos grabados en video para aplicar en el fútbol formativo, que incluyen ejercicios de pase y recepción, ejercicios de conducción, videos de remate, videos de duelos, videos de trabajo reducidos, videos de driles de pase, videos de dinámica de pases y ruta de pases, ejercicios de definición, ejercicios defensivos, ejercicios de la parte física personalizada con pelota, ejercicios para mejorar la técnica personal y mucho más. Quiero que en estos momentos, profe, sean sinceros y me digan ustedes, ¿cuánto creen que podría costar este programa?
Y desde ya, déjenme decirles que allá afuera en el mercado no existe ninguna formación integral, práctica y tan completa como la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Si quisieran acceder a todo este contenido en la actualidad, tendrían que pagar y buscar cursos por separados o cursos independientes. Y hagamos cuenta de cuánto les costaría esto. Un curso de entrenamiento de fútbol formativo base, unos $30. Un curso de gestión y proyección de entrenador, unos $30. Un curso de entrenamiento y juego lúdicos para infantes de 3 a 5 años, aproximadamente unos $30. Especializarse en entrenamiento infanto-juvenil de 6 a 18 años, unos $100. Un máster en preparación física infanto-juvenil con profesionales destacados, unos $100. Un máster en nutrición enfocado al fútbol formativo con un especialista de la trayectoria de Maki, unos $100. Un taller de psicología deportiva, unos $50. Un pack de más de 1000 ejercicios prácticos en video para aplicar en el campo de juego, por lo menos unos $60. Si sumamos el valor de cada uno de estos cursos por separado, nos daría una suma de $500. Ahora, en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo van a poder acceder a esto y a mucho más por menos valor. El precio para inscribirte en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo es de tan solo $294. Pero esperen, profes. Al comienzo les dije que aquellos que se quedaran hasta el final iban a tener un obsequio especial. Así que préstenme mucha, pero mucha atención. A las primeras 20 personas que se inscriban en el programa de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo dispondrán del beneficio de acceder con una beca del 50% de descuento. O sea que tan solo van a pagar $147, que es un único pago y acceso de por vida a este programa. Este, profe, es realmente un regalo. Y esperen que les tengo una sorpresa más, porque con la compra de la formación te llevas también todos los siguientes regalos y bonos exclusivos. Bono 1, ejemplo de planificación real en club formativo. Vas a ver un ejemplo de cómo hemos coordinado en un club un proceso formativo en todo el año con microciclos y sesiones de entrenamiento. Lo recibirás en dispositivas animadas. Bono 2, caso de estudio real de automatización táctica. Te mostraré en videos cómo trabajo la automatización táctica y un modelo de juego en sub-15 y luego cómo se ven los resultados en las filmaciones de los partidos. Bono 3, software Smart Trainer. Recibirás el acceso al software de gestión de entrenamiento Pro por un año totalmente gratis. Bono 4, recibirás módulos de bibliografías completas relacionadas al fútbol, la preparación física, nutrición y psicología del deporte, para que puedas saber de dónde sacamos toda la información que te compartimos. Plantillas descargables que incluyen plantillas de lista de asistencia, plantillas de carpetas para el entrenador, plantillas de impresión de carteles motivacionales para tu equipo y el reglamento FIFA actualizado. Y por supuesto, profes, al finalizar la formación obtendrás una certificación con aval universitario. Miren, profes, estoy tan seguro del contenido y el nivel de mi programa que tienen 7 días para probarlo. Si no cumple con sus expectativas, les devuelvo el dinero sin preguntar. Así que si ya están listos para trascender en el fútbol formativo y dejar su huella en la próxima generación de jugadores y en este deporte tan hermoso y que tanto amamos, ve ya mismo al grupo de WhatsApp donde te enviaron la invitación a este evento. Allí debió llegarte un enlace con un link para realizar el pago. El pago es 100% seguro, ya que se hace a través de la plataforma Hotmart, quien es la que te garantiza que si el programa no cumple con tus expectativas, puedes solicitar el reembolso en un máximo de 7 días. Una vez que le des clic al enlace, te va a aparecer el precio en tu moneda local. En el área de pago es muy importante que coloques tus datos y que coloques un correo electrónico al cual tengas acceso, pues allí en ese correo te va a llegar la información de acceso a la plataforma privada de estudio para que puedas comenzar inmediatamente. Cualquier duda que tengas, el administrador del grupo es un asesor autorizado, el cual está dispuesto a responder todas tus consultas sin ningún problema.
Recuerden que el precio de $147 es solo para los primeros 20 que se inscriban. No siendo más, profe, quiero agradecerles por su participación en el día de hoy y en las clases anteriores. Espero poder acompañarlos en ese camino de su formación profesional y que se puedan unir a nuestra gran comunidad de entrenadores integrales. Te espero dentro de la escuela.